¿De dónde o cómo fue que le salió a usted la idea de iniciar una escuela? Pues mire, yo desde chica siempre me gustó jugar las escuelitas. Mis vacaciones no era otra cosa de divertirme jugando las escuelitas. Hacía ahí en la casa mi casita y luego las escuelitas y juntaba niños y a jugar las escuelitas. Y siempre decía, pero yo voy a ser la maestra. Y me gustaba mucho, me gustaba, ¿verdad? Pero el inicio para poner la escuela estuvo mucho tiempo en secreto. Y los secretos, saben, nunca se deben de decir. Pero ahora, pues bueno, usted me está preguntando ese inicio del secreto, pues en sí, porque pues el motivo era que mi papá no dejaba ir a mi hermano padre Juan al seminario y él se quería ir al seminario y hasta estuvo un año en el colegio mientras mi papá se convencía de que eso era lo que él quería, irse al seminario. Y todo ese tiempo pues yo estuve pensándolo y pues empecé a dar clases y entonces el primer alumno fue él. Le dije, no, pues yo lo correteaba porque él siempre hincado ahí haciendo sus altarcitos y yo, ándale, vente porque te quiero enseñar, pero nadie sabía mi secreto. Como vuelvo a repetir, mis secretos solamente son secretos y hay que guardarlos. Y entonces pues ya empezó él a estudiar, ¿verdad?, la máquina y taquigrafía, fue con lo que yo empecé a enseñarle. Y mi finalidad de enseñarlo era que si él aprendía, era seña que yo sabía enseñar. Y si no, pues buscar otra manera en qué iría yo a trabajar, pero yo lo que quería era poner una escuela de enseñanza comercial como la que yo empecé en el Colegio de las Madres, que mi maestra fue la Madre Josefa, pero la escuela no estuvo nunca incorporada y fue el motivo por lo que la madre tuvo que retirarse de aquí de Río Verde. Y entonces yo enseguidita empecé luego en el 1945 la academia, pero sin incorporarse, nada más a dar clases. Como vuelvo a repetir, mi primer alumno fue mi hermano padre Juan. Entonces él iba pues muy bien, estaba aprendiendo lo que yo le enseñaba y como él era muy amiguero y sobre todo pues aparte de amiguero muy mitotero, pues él fue el que me acarreó los alumnos. Luego la siguiente alumna, la número 2, fue, le decíamos Maringolia, María de los Ángeles Robles, la hija nieta de doña María Guerrero. Ella fue mi segunda alumna. Fue doña María, oye, pues estás enseñando a Juanito, siempre le decían Juanito, era su ahijado de ellos. Dice, si estás enseñando a Juanito, también enséñame a Maringolia. Sí, mándenme, ya eran 2 alumnos. Y no, para pronto el padre Juan, que era tan mitotero, me acarreó alumnos y el tercer alumno, Toño López, y luego Ricardo Acevedo, y luego los muchachos Toscano, Mauro, Cecilio, y así fue aumentando los alumnos. Y luego pues muchachas, Chuy Tenorio, y así fueron muchas alumnas que empezaron. Total que yo terminé el año 1945 como 30 o 35 alumnos. Y ya con eso fui juntando para que el padre se fuera al seminario. Ya en el 1946 ya se fue al seminario y con lo que ya mi papá pues se convenció y ya le dio su permiso que se fuera y todo, y muy contento que se fue el padre. Y ya pues fue seguir con la academia y seguir para que él no le faltara allá en San Luis en sus estudios. Y así fue como Dios estuvo bendiciendo y bendiciendo año por año, y bendito sea Dios que pues fueron 64 años, porque desde 1950 ya la academia se incorporó, ya en el 50 estuvo ya incorporada a la Secretaría de Educación Pública. Después fueron cambiando nombres, luego después con servicios sociales del gobierno del estado, y luego ya era el SER, ya terminamos con que era el SER, pero ya desde 1950 la academia se incorporó, pero en 1945
que empecé yo la academia, estuve trabajando sin estar incorporado. ¿Y quiénes fueron los primeros maestros que la ayudaron? Y los primeros maestros, bueno, gracias, las muchachas que empezaron a estudiar fueron eran maestras de la Pedro Antonio de los Santos, Sofía Gutiérrez y Virginia Hernández, Lilia Saldaña, y no me acuerdo quién es más, pero la señora Lola fue la que me mandaba a los maestros, las muchachas. Entonces ya en 1950 que la academia se incorporó, entonces ya tenía yo que estar pues registrada y reconocida, y pude ya expedir títulos. Primero empecé como carrera de taquimecanógrafo, que era de 2 años, y se expendía únicamente el certificado de taquimecanógrafas. Y entonces ya en esos 2 años egresaron los primeros alumnos, y los primeros maestros que me ayudaban para dar las clases, porque teníamos que tener maestros que dieran determinadas clases según los programas de estudio. Entonces fue la señora Lola de Richard, Hugo Salcido, que nos daba contabilidad, y que no se necesitaba la contabilidad, pero yo les agregué la contabilidad para que estuvieran más preparados, aunque no iban el programa de trabajo de carrera taquimecanógrafo. Pero ya luego al siguiente, ya como estuvo como 2 o 3 años nada más de pura carrera de taquimecanógrafo, y ya después fue carrera de contador privado, que ya son 3 años. Ya se les da título de contador privado y título de taquígrafos secretarios cuando hacían nada más sus 2 años, pero ya todos después se inscribían a la carrera completa. Y los primeros maestros, pues la señora Lola nos ayudó por muchos años con las clases de matemáticas y gramática, geografía del Estado, y luego la señora Trini también nos ayudó, y seguía el profesor Hugo Salcido ayudándonos en contabilidad. Y ya después pues fueron varios maestros que entraron a dar clases de contabilidad. También estuvo el profesor Homero Sainz, que en paz descanse, y pero ya hay otros maestros que no recuerdo sus nombres, pero la que ya duró años por años y dándonos de una manera tan, pues le gustaba mucho y sabía mucho, Leticia Gámez Navarro. Ella daba las clases de contabilidad, y así fueron aumentando maestros y maestros que según los programas de trabajo y la especialidad que tenían que tener. Y luego las clases de inglés, la Miss Guerrero nos ayudó mucho tiempo dando clases de inglés, pero así hubo varios maestros de clases de inglés. Y ya que mis hijos crecieron, ya que yo me casé en 1963, y mis hijos, ¿verdad?, ya entraron a hacer sus estudios de primaria y luego secundaria y luego la preparatoria, y ahí llegaron hasta la preparatoria, y luego se estudiaron conmigo. Ya que se titularon allí en la academia, los 3, pues ayudarme, ellos les gustó ayudarme, y pues gracias a ellos, ¿verdad?, la academia pues engrandeció, tuvo muchos alumnos, porque pues mi hijo Juan me ayudó mucho en lo de computación, y la Polla, pues ella le encantaba todo lo de personalidad y relaciones humanas, pero me ayudó en muchas materias, me ayudaba en mecanografía, porque ella desde muy chica le empezó a ayudar a mi hermana Flavia, porque Flavia, mi hermana, después de que se tituló, ¿verdad?, y que ya me casé, yo le dije, tú sigue allí en la casa con tu academia, empieza poco a poquito, y ya yo te ayudo cómo la incorpores y todo. Ya empezó también ella, y entonces mi hija La Polla empezó a ayudarle a mi hermana Flavia desde muy chica en las clases de mecanografía. Ella todavía pues estaba en la primaria, ¿verdad? Estabas en la primaria, pero ya después y ella me ayudó también en clases de correspondencia. ¿Dónde fueron las primeras instalaciones? La primera instalación, mi hijo Saúl me ayudaba mucho en lo de archivo. A él le encantó todo lo de archivo. Y aparte mi hijo Juan también me daba clases de documentación, y sobre todo lo de computación, ¿verdad? Pues ahí abrió esa materia que ya nos exigían que teníamos que dar computación. La academia se inició en la calle Jiménez, que fue la casa paterna. Ahí duré 12 años dando clases.